todos amigos, vamos con este nuevo vídeo semanal en el cual vamos a abordar un poquito un par de temas, lo que es el eclipse solar que tenemos ahora el 4 de diciembre y el sentimiento de culpabilidad. Vamos a ello, soy Victoria Martín, una vez más aquí con todos vosotros, aportando buenamente todo conocimiento que pueda ser entregado y que nos pueda llenar en nuestro día a día para nuestro avanzar el máximo que podamos, trascendiendo así toda penuria y todo aquello que sea necesario. Bien, amigos, pues como sabemos, el día 4 ahora de diciembre entramos en otro eclipse. Acabamos de pasar también uno, hemos pasado este pasado que era, me parece, parcialmente lunar, y ahora entramos en el que es el eclipse último del año y precisamente es un eclipse solar. Es un eclipse solar en el cual la luna pasa entre la Tierra y el Sol, quedando esta tapada total o parcialmente. Ya todos sabéis que todo lo que son los eclipses o lunas llenas nos mueven muchísimos. El pasado era lunar, este es solar. En este solar, curiosamente, también viene acompañado de lo que es que entramos en Sagitario. Sagitario es la acción, es el fuego, la aventura, la espiritualidad, un poco como bien he dicho, la aventura, el crear, el avanzar, el hacer. Por lo que este sol, este eclipse solar, si os dais cuenta ya se empieza a mover, porque siempre os digo que empieza antes, y los expertos, por ejemplo, dicen que los eclipses tienen una duración, una larga duración incluso de 6 meses. O sea que imaginaros todo lo que así vamos moviendo también y en qué periodos nos metemos. Entonces, este solar nos va a ayudar muchísimo a nosotros mismos en todo aquello que hemos estado trascendiendo, en todos aquellos cambios que nos hemos planteado pero no acabamos de dar el paso, pues nos va a ayudar en eso, ¿no? En esa aventura, en ese, oye, cambia ya, muévete ya, haz esto, haz lo otro. Eh, sé en todo esto valiente, ¿no? Para dar esos pasos y tomarlo como una aventura. Los viajes es un buen compañero de todo esto a la hora de que cuando cada vez que viajamos de alguna manera, si tú estás encerrado en tu día a día, llega un momento que tu prisma es este, pero cuando tú viajas, cuando tú de alguna manera sales fuera y sales de tu rutina, de tu día a día, al final tu objetivo, ¿vale? Es así, ya no queda así, es así. Por lo tanto, siempre tendrás una visión más amplia de todo aquello y te darás cuenta que todo lo que realmente es un problema no es tan problema, sino que tu cabeza de alguna manera lo está retroalimentando una y otra vez, porque este es el juego terrenal, este es el juego emocional. Hemos de aprovechar entonces ahora con esta fuerza del sol, Sagitario es el sol, fuego, va acompañado de este eclipse, o sea, es como un buen empuje, ¿vale? Para que podamos tomar decisiones o aquellas que estaban ahí, poderlas acabar de poderlas llevar a cabo, de iniciarlas, de tener ese sentimiento, ¿no? De hacer y de sentir. Entonces, vamos a ello, amigo, vamos de alguna manera a ver de qué manera todo esto se nos está moviendo también. Pensar que los estados emocionales, pues es esto, son lo que son nuestras limitaciones, pero es importante que sobre todo tomemos conciencia de qué partes de nuestro cuerpo físicamente son aquellas que en estos momentos, cada vez que viene, siempre tenemos que estar atento al cuerpo físicamente, ¿no? Donde viene una dolencia, donde viene una creencia, porque una dolencia física no es otra cosa que una creencia que el cuerpo está manifestando. Es algo que en ese momento mi cuerpo, mis órganos, mis músculos, mis huesos están manifestando. Tengo que hacerle caso para ver qué es lo que me está queriendo decir. Y en estos momentos emocionalmente, cuando están los eclipses, nos ayuda más todavía porque se pronuncian más aquellas dolencias que ya tenemos. Por lo tanto, vamos a ver, ¿no? Tomemos conciencia de que cada vez que esto se mueve, ¿qué es lo que me pasa por mi conciencia? ¿En qué estado de conciencia me encuentro? ¿Por qué? Porque también hemos de ver que emocionalmente siempre estamos como atrapados en esas emociones. Al humano nos gusta mucho retroalimentar nuestra mente, pero no precisamente con cosas positivas, sino si llevamos un tiempo conforme que todo es positivo, llega un momento en el que vas buscando a ver, ay, ¿cuánto va a durar esto? Ay, ¿cuánto es verdad o no es verdad, no? O sea, estamos más pendientes de todo eso, de, ay, que esto no pase, porque ya verás. Bueno, pues hemos de saber que estamos en el más y en el menos, ¿de acuerdo? Entonces, la Tierra nos movemos así. Vamos a pensar que estos estados de conciencia son así.
donde cuando estoy en la montañita arriba es el positivo y cuando estoy aquí abajo es el negativo. Si cuando estoy aquí arriba todo es, pero es como que hace y se pasa corriendo, todos lo decimos así, ¿verdad? Y no es otra cosa que llega aquí, pero luego desciende. ¿Por qué? Porque de esos estados negativos, de esa polaridad, luego vendrá el positivo. Y en ese positivo siempre se nos da la facilidad o siempre se nos da la opción, no facilidad, no, porque todos lo tomamos conforme que no es una facilidad, sino que precisamente, madre mía, cómo cuesta, madre mía, esto cómo lo voy a hacer, madre mía, ¿vale? O sea, no, es ahí donde podíamos tener toda la percepción de cuando estamos en ese estado positivo, poder ver en qué partes yo me anclo o en qué partes yo me agarro, ¿vale? Que no soy capaz luego de cuando estoy en ese menos poder trascender, recordar, nos movemos como en esas ondas, positivos y negativos. Estamos al mismo tiempo en el positivo que en el negativo, pero depende de nosotros de qué manera equilibro todo esto. ¿Vale? Entonces, nosotros que somos seres repetitivos en esos estados emocionales tan intensos que lo vivimos todos con tanta intensidad, ¿no? Las penas, las dolencias, mm, las frustraciones, pues ahí es lo que nos está diciendo un poco todo esto. ¿Cómo marcáis todo esto? ¿Cómo lo vais a trascender? Pues aprovechemos cuando estamos en el positivo para todo esto. Bien, en este punto yo lo que quería marcar sobre todo con estos eclipses también, bueno, pues vamos a hablar un poquito de en esos estados emocionales en los cuales a veces nos cuesta mucho dar esos pasos para esos cambios, ¿no? Y vuelvo a repetir, aprovechemos el eclipse para mirar de dar este cambio, o sea, para mirar de dar este paso, ya que esta fuerza sagitariana nos puede ayudar un poco a acabar de dar ese paso hacia adelante. Pero muchos tenemos como ese sentimiento, se adquieren muchas personas el sentimiento de la culpabilidad. Podríamos hablar de muchas más emociones, pero siento o de alguna manera creo que con todas estas barridas genéticas que estamos, de linajes ancestrales, que estamos de alguna manera barriendo durante todo este año, yo creo que nadie se ha dejado atrás el hecho de tener un recuerdo de cuando era niño o niña, cuando su adolescencia, en sus periodos de edades, ¿no? Qué partes han sido afectadas y cómo se les ha llegado a remover todo aquel condicionamiento, ¿no? Condicionamiento social que a veces piensas que es por ti y al igual no viene por ti, vienen por unas creencias que están en tu inconsciente de alguna manera. Y tu inconsciente lo único que hace es activarlas, despertarlas para que tú puedas acabar de poner ese orden, como siempre os digo, ¿no? Siempre es un poco de que todo esto que se ancla ahí, todo esto no es otra cosa que para que tú lo mires de frente, no te vayas huyendo, lo mires y lo puedas trascender entendiéndolo y aceptándolo. Cuando hablamos de culpabilidad, la culpabilidad podríamos definirla como es un estado emocional, pero no es otra cosa que una inseguridad en nosotros mismos. Es otra cosa como que no una acepta, no un sentimiento de no aceptación o de no amor hacia nosotros mismos. Claro, dicho así suena que, ¿ves? Otra vez soy culpable, ¿no? Porque no estoy aceptando la situación. Y no, no me vengo a referir esto. O sea, lo que quiero que entendamos es dónde comienza mi estado de culpabilidad, por dónde empieza. ¿Por qué hablo de los linajes? Porque cuando venimos muchos con toda esa información genética, con toda esa información, si mi papá y mi mamá, ellos vienen con una información, mis abuelos han llegado con otra información, más la que han creado en su paso por la tierra, mi madre como Pilar, ¿vale? O sea, se llama Pilar, ¿qué información ella traía antes de nacer? Pero su mamá ya traía otra información. Esa información se la ha pasado a mi mamá me la ha pasado a mí y yo se la paso a mi hija. ¿Qué información son la que pasamos? Aquellas que no han sido o no somos capaces de trascender, de aceptar y dejarla ir para que se pueda cerrar bien cerrada esa puerta. ¿Qué es lo que ocurre? Que está muy anclado en todo, porque si tiramos para atrás, si tiramos de redecillas de familia, madre mía, todo lo que podemos llegar a observar en nuestros anales acásicos, todo lo que podemos llegar a observar de todos los sentimientos de culpabilidad que han podido llegar a haber,
de mi bisabuela, tatarabuela, y por qué no tiramos para atrás, que si no, imagínate. También hemos de partir en el hecho de que ellos quizás estaban condicionados, aparte de venir con una información, aparte de intentar trascender toda esa parte, intentar al pacto que han hecho antes de venir, aquel misión de vida que han decidido venir a hacer, dijéramos que encima que eso se les multiplica porque una y otra vez se les va a poner en el camino de diferentes maneras. O sea, el vaso si está así, luego se le pondrá aquí, luego aquí, luego aquí, para que de alguna manera se pueda ver todos los ángulos para poder llegar a trascender. Si han sido capaces en su reencarnación de trascenderlo, en el caso, por ejemplo, mi abuela, a mi mamá ya no pasarán. Mi mamá vendrá entonces con otra información y aquello que mi abuela no haya llegado a. Pero a todo esto lo tenemos que sumar todo su paso. Su paso, quiero decir, en el sentimiento de que todo aquello que haya podido vivir mi abuela, lo pongo así en ejemplo para que lo entendáis, todo aquello que haya podido vivir, por ejemplo, mi abuela, y que lo haya vivido con un dolor, con un sentimiento de culpabilidad, de alguna manera lo que va a hacer es que pase a mi mamá. Si mamá, encima que ha pactado lo de arriba, encima no, pero porque vivir es aprender y vivir es avanzar y experimentar. La esencia no deja de ser otra cosa que un estado de experimentación, un estado de aceptación y de evolución, ¿de acuerdo? Pero si mamá ya lleva su pacto, el cual otras vidas ella no ha podido cerrar, por ejemplo, su ira, no ha podido cerrar su ira. Bueno, pues en esta vida, en esta encarnación, se le va a multiplicar muchísimas veces ese estado de ira para que lo pueda trascender. Pero es que esta ira también partirá de bases que su mamá le vendrá también a marcar para que aprenda, porque los padres no dejan de ser otra cosa que espejos. Realmente yo creo que son una de las partes más profundas, las cuales nos enseñan a vernos. Es como que son los que coges un enchufe, lo enchufas y activas, ¿no? Algo, pues es un poquito los que ponen el enchufe en esa luz para activar toda esa ira, en este caso, para que se pueda trascender, ¿no? Para que tú aprendas, y más de los seres que tú amas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bien, pues lo que ocurre no es otra cosa que si mamá no lo puede trascender, me pasará a mí. Si yo no lo puedo trascender, le pasará a mi hija. Con esto pasamos al sentimiento de culpabilidad. Por hablar de una de las emociones para que lo entendamos, porque están muy marcadas, porque el sentimiento de culpabilidad muchas veces la culpabilidad nos lleva a una carencia. La culpabilidad nos lleva a una debilidad, a un sentimiento, a una emoción de carencia. Por lo tanto, a veces cuando no somos capaces de ver el por qué no tengo mayor suerte, el por qué no me salen bien las cosas, el por qué no tengo el coche deseado, pues no deja de ser otra cosa que por ese sentimiento de culpabilidad que te lleva a la carencia. El sentimiento de culpabilidad, si os dais cuenta, es también una de las cosas muy importantes, ¿vale? Como os he dicho, los padres son los grandes conectadores del enchufe a la luz. Cuando somos ya incluso pequeños, cuando tenemos un examen, ya vivimos incluso con ese miedo a aprobar el examen. Fijaros que ya desde pequeños estamos así, con ese sentimiento de ahogamiento cada vez que tiene su examen, porque lo tengo que aprobar, porque si no, no pasaré de curso, porque si no, fulanito pensará que soy tonta o tonto, porque cómo voy a quedar, o sea, es un poco un acúmulo de todo, ya desde pequeños. Pero realmente el sentimiento de culpabilidad de no aprobar ese examen viene porque cuando se lo tenga que decir a mamá o se lo tenga que decir a papá, como yo no apruebe el examen, mamá y papá se van a sentir decepcionados y yo me voy a sentir culpable. Yo me voy a sentir entonces culpable por no haber aprobado ese examen. Y quizás tengan razón, quizás es que soy tonta o soy tonto. ¿Os dais cuenta de qué manera se juega? Entonces, desde pequeños, ya de alguna manera pongo el ejemplo de los papás. Ya estamos condicionados en ese examen. Ya estamos condicionados por el sentimiento de culpabilidad.
Ese sentimiento de culpabilidad me llevará al final a un abandono conmigo misma o conmigo mismo, porque dejaré de creer o de amarme a mí misma. ¿Por qué dejaré de creer o amarme a mí misma? Porque yo he estudiado cuanto he podido. No soy consciente entonces de que los nervios me pueden jugar tan mala pasada o que yo me bloqueo, pero me bloquearé porque ese examen de alguna manera, la carga que me viene después si no soy capaz de aprobarlo me supera. No lo vivo como un estado de no pasa absolutamente nada, porque realmente, amigos, no pasa absolutamente nada. Se puede seguir estudiando toda la vida, no pasa absolutamente nada. Pero ya, de alguna manera, implicamos a nuestros hijos sin ser conscientes y creamos ese sentimiento, porque pasa de padres a hijos. Ese sentimiento mis padres me lo pasan a mí, yo se lo tengo que pasar a mi hija, no consciente, es algo inconsciente, es una información que ya está en mi inconsciente, como otras informaciones, y es una información que se activará sin yo darme cuenta, pero esa activación va a crear toda esa emoción, sentimiento incluso de culpabilidad en el trabajo. Yo sé que lo hago perfecto en el trabajo, pero me siento culpable, me siento mal porque no acabo de dar los pasos suficientes para poder ir superándome. Porque en el momento que el jefe asciende a otro y no me asciende a mí, primero me da la rabia, sí, pero luego me siento mal conmigo mismo y me siento culpable porque lo podía haber hecho quizás mejor. En ningún momento pensamos, he dado todo de mí, pero hasta aquí he llegado. No pasa nada, absolutamente nada. Hay muchas oportunidades en la vida. Lo suyo es que tú puedas en todo momento ser consciente de tu sentimiento y saber que no hay limitación alguna, que la limitación te la estás poniendo tú en todo momento. Que si no este puesto no es para ti, probablemente el que venga puede que sea para ti. Quizás este es mejor que no sea para ti, pero en este momento no lo sabes. El otro quizás sea el más apropiado para ti, porque el campo energético se mueve de esta manera. Estamos en constante movimiento. La energía es movimiento, no es estar estancado. A veces nos quedamos quietos. ¿Por qué nos quedamos quietos? A dar pasos, por ese miedo, por ese sentimiento de luego sentirme culpable, con ello a una falta de amor conmigo misma, conmigo mismo. Pero quedarme quieto es una resistencia. Quedarme quieto es un apego que yo estoy haciendo. Por lo tanto, ahí ya es un error. Pero ¿quién crea ese sentimiento de culpabilidad? Me estoy dejando llevar por lo que los demás piensen, por lo que los demás opinen, porque ya partimos que desde muy chiquitita, muy chiquitito, si yo no como, si yo no duermo, si yo no hago bien los exámenes, voy a hacer que mamá y papá no estén bien. Por lo tanto, voy a crear, se altera, se activa un estado de culpabilidad en mí, porque hago que mis padres se sientan mal y son los seres que más quiero. Si yo voy de viaje y no llamo a mamá, no llamo a papá, se crea un sentimiento de culpabilidad y de ahogo en mí. Ese sentimiento de culpabilidad, como soy incapaz de poderlo zanjar, al final lo que hago es activar una memoria de odio hacia ellos, consciente o inconscientemente, porque me hacen sentir mal, porque de alguna manera no estoy haciendo lo que ellos me han intentado enseñar de pequeña o de pequeño. Si yo no voy a comer todos los domingos, también me voy a sentir mal, porque tengo el sentimiento de culpabilidad, porque una hija o un hijo se nos dice que tienen que adorar por encima de todo a sus padres, que por encima de todo siempre nos vamos poniendo excusas. Cuando tenemos cierta edad, porque son mis padres. Cuando eres más mayor, porque le falta poco.
para que se puedan ir quizás por las edades que entramos o enfermedades. Todo eso crea un sentimiento de culpabilidad que a las otras personas, inconscientemente, porque nuestros padres son los seres que desean lo mejor para nosotros, igual que nosotros para nuestros hijos, lo que estas personas al final es activan un estado de, eh, ¿cómo se dice la palabra? Adquieren un estado te crean como ese sentimiento de culpabilidad haciéndose víctimas. Pero no es consciente, es inconsciente, es una información que ellos mismos llevan, es una información en la cual ellos se han quedado atrapados, es una información la cual te quieren dar sin ser conscientes de ellos. Ellos activan su mecanismo para que tú actives el tuyo, por lo tanto quedas atrapado en ese bucle. Ellos simplemente lo único que están haciendo es despertar en nosotros aquello que tengamos que trascender. Y una de las grandes cosas que tenemos que trascender es esa parte de culpabilidad. Ese sentimiento de sentirnos culpable hacia todo, porque nos crea como una responsabilidad. Y según como tú seas, al igual la responsabilidad no te gusta, no te va. Y si no te gusta y no te va, y eso es lo que están marcando tus padres en ti, lo vas a vivir muy mal. Hablo de los padres como puedo hablar de amigos, relaciones de pareja, ¿vale? Entornos laborables. Todo esto es lo que se despierta. Lo pongo en los padres porque me es más fácil quizás explicaros el sentimiento de culpabilidad, cómo se activa, ¿no? O desde dónde viene. Si encima tiramos para otras vidas y vemos esos sentimientos de culpabilidad que se puede haber creado en mi abuela, en mi bisabuela, ya repetitivamente información que está aquí genéticamente. Y eso es lo que hasta de ahora se nos ha estado activando. Esas partes duales, esas partes emocionales, para poderlas barrer, para poderlas trascender, simplemente entendiéndolas y entendiendo que ellos llevan esa información y que lo único que hacen es activar ese mecanismo en el cual yo voy a tener que aprender. Siempre es así. Pero si vivo siempre en ese sentimiento pendiente de la aceptación de los demás para no sentirme culpable, me estoy olvidando de respetarme y de amarme. Y esto es un poco, amigo, todo aquello que os quería decir hoy. Quizás es un poquito lo que he sentido que me decían que os tenía que compartir, sobre todo con estos eclipses. Todas estas memorias se nos marcará en un punto concreto físico en nuestro cuerpo. Tomar un poco de conciencia de qué en parte se me está moviendo y a partir de aquí aprendamos a trascenderlo, a barrerlo, a limpiarlo. Simplemente tomando conciencia. Cada vez que yo me altero, me duele aquí. Pero hasta de ahora no me he dado cuenta, solo digo, uy, me duele aquí. Pasa una semana, uy, otra vez me duele aquí. Mirar a ver en qué estado estáis. Si es de culpabilidad, en ese sentimiento tan anclado, victimismo, todo lo demás, todo el abanico que hay. Amigos, os deseo una feliz semana y un buen eclipse. Aventuraos a dar pasos hacia adelante, a vivir la experiencia de la vida, que cuando nos vayamos de aquí seguimos en el viaje y seguiremos caminando y seguiremos aprendiendo en otras dimensiones. Pero esta, se nos permite vivir esta. Vamos a vivirla lo mejor que sepamos o podamos. Os quiero, amigos. Gracias por estar siempre ahí. Y bueno, sigamos avanzando, como yo digo, feliz eclipse.